Oh, ¿qué demonios? ¿Qué, qué es eso? Durante generaciones, los lugareños han hablado de gigantes colosales que acechan en cuevas y atraviesan redes subterráneas debajo de las Islas Salomón. Mientras algunos los ven como protectores, otros los temen como cazadores y devoradores de hombres. Ahora, nueva evidencia plantea la pregunta. ¿Podrían ser ciertas estas historias aterradoras? Los gigantes dorados del rey Salomón. Cuando los textos antiguos hablan de gigantes custodiando tesoros incalculables, la mayoría de la gente lo llama mitología. Pero en las aguas del Pacífico Sur, el explorador español Álvaro de Mendaña descubrió que estas leyendas podrían ser más que solo historias. Un descubrimiento que difuminaría la línea entre mito y realidad durante siglos. A primera vista, la búsqueda de Mendaña parecía simple: encontrar la legendaria riqueza del rey Salomón. El sabio gobernante del antiguo Israel había acumulado una fortuna que haría parecer pobres a los multimillonarios modernos. Vastas reservas de oro, plata y gemas preciosas que han cautivado a los cazadores de tesoros durante generaciones. Armado con nada más que un pasaje bíblico que hablaba de una tierra donde los árboles producían frutas doradas, Mendaña zarpó desde las costas de Perú. Su destino, un misterioso archipiélago que más tarde llevaría el nombre de Salomón. Mientras su tripulación desembarcaba en playas vírgenes, pensaban que solo estaban persiguiendo riquezas. Se equivocaban. En el denso interior de la jungla encontraron los primeros signos de que algo andaba mal. Enormes estructuras de piedra salpicaban el paisaje, ruinas ciclópeas con bloques tan grandes que ningún humano ordinario podría haber levantado. Los nativos hablaban en susurros. Sus relatos se volvían más oscuros cada día que pasaba. Pero no fue hasta que Mendaña juntó las pistas dispersas que surgió la aterradora verdad. Estas islas no solo albergaban el tesoro perdido de Salomón. Eran el dominio de algo mucho más antiguo y temible, algo que había estado aquí mucho antes de la época de Salomón, guardando secretos mucho más oscuros que el oro. Los nativos los llamaban los Nefilim, una raza de gigantes pelirrojos cuya hambre de carne humana solo era igualada por su fuerza sobrenatural. Y como Mendaña pronto descubriría, estos seres no estaban contentos con existir solo en leyendas. En las Islas Salomón, los mitos tienen una inquietante costumbre de cobrar vida. La leyenda de los gigantes Nefilim en las Islas Salomón. Desde las costas brumosas hasta las densas selvas tropicales de las Islas Salomón, los relatos de los gigantes Nefilim han resonado a lo largo de generaciones. Se cree que estos enigmáticos seres mencionados, tanto en antiguos textos bíblicos como en leyendas indígenas, son descendientes de ángeles caídos y mujeres mortales. Su imponente presencia, grabada para siempre en la mitología del Pacífico Sur, ha dejado una marca indeleble en la identidad cultural de estas islas. Según el folclore local, estos antiguos gigantes eran una visión que desafiaba la comprensión humana. De pie a una asombrosa altura de 10 a 15 pies, poseían una fuerza capaz de desarraigar árboles completamente crecidos. Sus poderosos cuerpos, construidos como montañas vivientes, estaban cubiertos de largos cabellos que brillaban en tonos distintivos de negro profundo, marrón intenso y, sobre todo, un rojo ardiente. Un rasgo que fascinaba particularmente a los primeros exploradores europeos. Lo más llamativo eran sus ojos, orbes resplandecientes de color carmesí que, según los habitantes locales, podían atravesar las noches más oscuras y, según algunos relatos, incluso penetrar en las almas humanas. Se decía que las caras de estos gigantes eran anchas y planas, con pronunciadas aristas en las cejas y mandíbulas que parecían talladas en piedra. Sus bocas amplias y abiertas, llenas de filas de dientes inusualmente afilados, supuestamente podían devorar a un hombre entero. Su piel, dura como el cuero y moteada con patrones, llevaba las marcas de incontables batallas y años incontables vagando por la tierra. Algunos isleños describieron extrañas marcas luminosas que brillaban durante la luna llena, posiblemente indicando sus orígenes sobrenaturales.
Las creencias de los isleños de Salomón sobre los Nefilim reflejan un complejo tapiz cultural. Muchos ancianos hablan de ellos como guardianes benevolentes, protectores sabios que enseñaron a sus ancestros los secretos de la navegación, la agricultura y la medicina. Estos gigantes son venerados como espíritus antiguos que podían controlar el clima, calmar mares tormentosos y asegurar cosechas abundantes. En tiempos de guerra tribal, algunos afirman que los gigantes aparecerían para mediar en los conflictos y restaurar la paz. Sin embargo, persisten relatos más oscuros, particularmente de las regiones del norte de la isla. Estos relatos pintan un cuadro aterrador de la naturaleza salvaje de los Nefilim, de su insaciable hambre por la carne humana y su deleite en sembrar el caos. Según estas historias, los gigantes emergían de sus guaridas durante las tormentas, usando el rugido del trueno para enmascarar sus llamadas de caza. Su fuerza sobrehumana les permitía destrozar barcos y refugios, mientras que sus mentes astutas les ayudaban a preparar trampas elaboradas para sus presas humanas. Quizás lo más intrigante sean los lugares donde habitan los gigantes. Ocultos dentro de la vasta red de cuevas y túneles de la isla, estos complejos subterráneos muestran una ingeniería que desafía toda explicación. Los exploradores han informado haber encontrado enormes puertas de piedra, sus superficies cubiertas de escrituras indescifrables y cámaras lo suficientemente grandes para albergar seres de tamaño tremendo. Estos escondites supuestamente contienen tesoros extraordinarios, no solo oro y joyas, sino también artefactos antiguos de poder, armas que nunca se embotan, espejos que muestran otros mundos y pergaminos que contienen conocimiento prohibido. Algunos isleños hablan de portales ocultos en lo profundo de estas cuevas, puertas por las cuales los Nefilim podrían atravesar diferentes reinos de existencia, gigantes alrededor del globo, leyendas y descubrimientos similares. Las Islas Salomón están lejos de ser el único lugar donde las historias de gigantes han echado raíces. De hecho, relatos de seres altos y de otro mundo se pueden encontrar en los mitos y leyendas de culturas de todo el mundo. Y en muchos casos, estos relatos son sorprendentemente similares a los de los Nefilim. Tome, por ejemplo, al pueblo Paiute de Nevada, cuyas tradiciones orales hablan de una raza de gigantes caníbales de cabello rojo, conocidos como los Siteka. Según los Paiute, estos temibles seres que podían crecer hasta 12 pies de altura una vez vagaban por la gran cuenca, aterrorizando a las tribus locales y devorando a cualquiera que se cruzara en su camino. Los Paiutes relatan una historia aterradora de la lucha de sus antepasados contra los Siteka. Cuando los Paiutes llegaron por primera vez a la zona, se encontraron a merced de estos gigantes monstruosos, que los veían como poco más que una fuente de alimento. Ante la aniquilación, las tribus Paiute dejaron de lado sus diferencias y se unieron para montar un contraataque desesperado. En una serie de sangrientas batallas, los Paiutes lograron matar a la mayoría de los Siteka, empujando a los sobrevivientes a una cueva conocida como Horseshoe Cave. Allí, los gigantes hicieron su última resistencia, pero los Paiutes estaban decididos a poner fin a su reinado de terror. Amontonaron maleza y madera en la entrada de la cueva y le prendieron fuego, disparando flechas a cualquier gigante que tratara de escapar. Los Siteka restantes atrapados dentro de la cueva sucumbieron al humo y las llamas, pereciendo en un horroroso incendio. Hoy en día, Horseshoe Cave es más conocida como la Cueva de Lovelock y se ha convertido en un sitio de intenso interés arqueológico. Las excavaciones del siglo pasado han descubierto un tesoro de artefactos que parecen corroborar las leyendas paiutes, incluidos cráneos humanos de gran tamaño, huellas de manos enormes y una sandalia que mide 15 pulgadas de largo, un tamaño que habría correspondido a un pie verdaderamente gigantesco. A medio mundo de distancia, en los desiertos azotados por el viento de Perú, surge una historia similar. Aquí, el pueblo inca hablaba de una raza de gigantes que gobernaron la región en tiempos antiguos, figuras imponentes con una fuerza increíble y un gusto por la carne humana.
Se decía que algunos de estos gigantes medían más de 10 pies de altura y tenían el poder de mover montañas con sus propias manos. Increíblemente, evidencia física de estos gigantes peruanos puede existir todavía hoy. En el Museo de Oro de Lima, los visitantes pueden contemplar una colección de cráneos y esqueletos enormes, restos que algunos creen pertenecen a los mismos gigantes de la leyenda inca. Entre estos artefactos se encuentra la cabeza momificada de un rey inca, cuyo rostro preservado se dice que es el doble del tamaño de un humano ordinario. Estos hallazgos, que también incluyen cráneos alargados y huesos de proporciones realmente asombrosas, han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación y controversia entre los investigadores. Pero los gigantes de Perú, como los Sitek de Nevada, son más que solo una colección de huesos y reliquias. Son una parte viva del patrimonio del país, con historias de su existencia entrelazadas profundamente en el tejido de la mitología inca. A diferencia de los Estados Unidos, donde los relatos de gigantes a menudo se encuentran con escepticismo y rechazo total, Perú celebra su pasado legendario, mostrando con orgullo los restos de sus gigantes. La impactante historia de Mango, secuestrado por gigantes. Durante generaciones, los escépticos descartaron a los Nefilim como criaturas míticas, relegándolos a la historia antigua y el folclore. Pero en 1962, un incidente escalofriante obligaría al mundo a cuestionar todo lo que pensaban saber sobre estos seres. Comenzó con la desaparición de una joven llamada Mango, y lo que siguió se convertiría en uno de los capítulos más horrendos de la historia de las Islas Salomón. Mango era la amada hija de un jefe de aldea, conocida por su belleza y amabilidad. Pero una sofocante tarde, mientras recogía hierbas por los familiares senderos de la jungla, desapareció sin dejar rastro. Durante 25 años agonizantes, su familia mantuvo la esperanza, manteniendo un fuego ritual encendido para guiar a su hija perdida a casa. Cuando finalmente emergió de la jungla en 1987, apenas era reconocible. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Su piel tenía cicatrices extrañas y simbólicas, y sus ojos contenían una oscuridad que aterrorizaba incluso a sus parientes más cercanos. La verdad que trajo consigo era más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mango había sido capturada por los gigantes Nefilim y encarcelada en su vasto reino subterráneo. Durante un cuarto de siglo, ella sirvió como su cautiva y esposa involuntaria, obligada a dar a luz a hijos híbridos en cámaras iluminadas por cristales de otro mundo. Estos gigantes, reveló, no eran simples monstruos, sino seres inteligentes con tecnologías más allá de la comprensión humana. Lo más perturbador era el niño de 5 años que trajo de regreso, un ser que se erguía tan alto como un hombre, con piel que cambiaba de color y ojos rojos brillantes. Según Mango, este niño fue el único híbrido exitoso que sobrevivió. Los ancianos del pueblo, citando antiguas profecías sobre los peligros de mezclar la sangre de gigantes y humanos, tomaron su sombría decisión. El niño fue ejecutado, aunque los testigos dicen que sonreía con conocimiento hasta el final. Mango misma sobrevivió solo 3 meses después de su regreso. Su cuerpo envejeció misteriosamente más allá del reconocimiento. Murió susurrando sobre ciudades subterráneas y puertas entre mundos. Testimonios finales que los escribas del pueblo no se atrevieron a registrar. Los susurros de Mango en su lecho de muerte sobre ciudades subterráneas resultarían proféticos. Décadas después, los descubrimientos arqueológicos comenzarían a validar sus afirmaciones aparentemente imposibles. Descubriendo la evidencia. Investigación moderna y testimonios de testigos presenciales. En medio de las densas junglas y las escarpadas montañas de las Islas Salomón, arqueólogos han desenterrado una serie de artefactos y restos que sugieren la presencia de una raza de gigantes hace mucho tiempo olvidada. Estos hallazgos, que incluyen herramientas de piedra masivas y huesos de tamaño extraordinario, han causado conmoción en la comunidad científica.
Algunos investigadores incluso han sugerido que los restos podrían pertenecer a los legendarios Nefilim, los imponentes seres semidivinos mencionados en la Biblia y otros textos antiguos. Liderando esta investigación pionera está Marius Boone, un explorador y aventurero australiano que ha pasado años viviendo entre los pueblos indígenas de las Islas Salomón. El trabajo incansable de Boone ha descubierto una gran cantidad de relatos de testigos oculares e historias orales que pintan un vívido cuadro del misterioso pasado de las islas. Según los lugareños, los gigantes que una vez vagaron por estas tierras eran una visión aterradora e impresionante. De pie, hasta 3 metros de altura, con cabello rojo fluido y ojos penetrantes, se decía que poseían fuerza y agilidad muy superiores a las de los humanos comunes. Algunos incluso susurran sobre su capacidad para comunicarse con los espíritus del mundo natural y manejar poderes extraños y aterradores. La investigación de Boone también ha revelado una notable consistencia en las descripciones de estos gigantes en diferentes partes de las islas. Desde aldeas remotas hasta puertos bulliciosos, las historias permanecen iguales. Relatos de figuras imponentes que emergieron de las brumas del tiempo para cazar, luchar y festinarse con la carne de sus presas humanas. Quizás lo más intrigante de todo son los relatos de quienes afirman haber encontrado a los gigantes en años recientes. Estos valientes individuos hablan de encuentros fortuitos en las profundidades de la jungla, de vislumbrar enormes formas sombrías moviéndose entre los árboles, y de escuchar los ecos de bramidos de criaturas que no podrían ser humanas. Ahora es el momento de la selección del suscriptor de hoy. Los gigantes Nefilim todavía están vivos. Aquí está la prueba. Según un informe de Perú, 2 aventureros estaban explorando la densa selva con su confiable dron cuando capturaron algo realmente extraño. Las imágenes revelaron una criatura masiva caminando erguida sobre 2 piernas, su forma humanoide inconfundible. Sin embargo, ciertamente no era humana. Desde la perspectiva aérea, el ser parecía medir más de 3 metros de altura. Algunos creen que esta es una prueba indudable de la existencia de gigantes deambulando libremente en la naturaleza. ¿Qué opinas? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Encuentros de la Segunda Guerra Mundial. Experiencias aterradoras de soldados con gigantes. En los anales de la Segunda Guerra Mundial, pocas historias son tan estremecedoras o difíciles de explicar como los encuentros reportados entre soldados y seres humanoides gigantes en los campos de batalla de las Islas Salomón. Según numerosos relatos de tropas tanto japonesas como estadounidenses, estas criaturas imponentes, algunas supuestamente de 15 pies de altura, eran un terror de contemplar, poseyendo una fuerza y ferocidad más allá de cualquier cosa que los soldados hubieran visto. Uno de los informes más detallados proviene de la Batalla de Guadalcanal, una campaña de 6 meses que presenció algunos de los combates más feroces en el teatro del Pacífico. En las densas selvas y colinas escarpadas de la isla, soldados de ambos bandos afirmaron haber visto figuras enormes y sombrías moviéndose entre la maleza, a menudo por la noche o en las primeras horas de la mañana. Algunas de estas apariciones fueron vislumbres fugaces captados en el haz de una linterna o el resplandor de una bengala, pero otras fueron mucho más sustanciales. En un incidente, un grupo de soldados japoneses supuestamente se enfrentó en un combate a gran escala con un grupo de gigantes, disparando sus armas a las enormes criaturas mientras emergían de los árboles. Más tarde, los soldados afirmaron que sus balas tenían poco efecto en los gigantes, quienes desestimaban los disparos como si fueran meras picaduras de insectos. Quizás lo más inquietante de todo son los relatos de soldados que simplemente desaparecieron sin dejar rastro, para nunca más ser vistos. En algunos casos, se decía que escuadrones enteros fueron aniquilados por los gigantes, sus cuerpos llevados a la selva o devorados en el acto. El impacto psicológico de estas desapariciones en las tropas sobrevivientes no puede ser exagerado. Muchos quedaron profundamente traumatizados
acosados por pesadillas y visiones de sus camaradas caídos. A pesar de los numerosos informes de encuentros con gigantes, los oficiales militares de ambos lados inicialmente eran escépticos, desestimando las historias como producto del miedo, el estrés y la niebla de la guerra. Pero a medida que más y más relatos comenzaron a surgir, algunos empezaron a tomar las historias más en serio. Podría ser que las Islas Salomón fueran hogar de una especie de homínido previamente desconocida, una que había logrado permanecer oculta del mundo exterior durante siglos. La idea de una raza perdida de gigantes viviendo en el Pacífico Sur puede parecer inverosímil, pero no está completamente sin precedentes. A lo largo de la historia ha habido informes dispersos de seres similares en otras partes del mundo, desde los imponentes Sitka de América del Norte hasta los poderosos Nefilim de la Biblia. La Biblia y los Nefilim, referencias bíblicas a gigantes. De todos los textos antiguos que hablan de gigantes, quizás ninguno sea más conocido o estudiado que la Biblia. A lo largo de las páginas de este libro sagrado, hay referencias fascinantes a una raza de imponentes seres conocidos como los Nefilim, criaturas que se decía caminaron por la tierra en los días antes del gran diluvio. El más famoso de estos gigantes bíblicos es, sin duda, Goliat, el poderoso guerrero filisteo que medía unos impresionantes 9 pies y 9 pulgadas de altura. Según el libro de Samuel, Goliat era una visión temible, vestido con pesada armadura de bronce y empuñando una lanza con un asta como un rodillo de telar. Pero Goliat estaba lejos de ser el único gigante mencionado en la Biblia. El libro del Génesis habla de los Nefilim en su totalidad, una raza de seres que eran descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se dice que estas criaturas eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre, poseedores de gran fuerza y poder. En otras partes de la Biblia encontramos referencias a otros gigantes, figuras como Og, el rey de Basán, cuya cama se decía que medía 13 pies de largo, y los anaseos, una tribu de guerreros altísimos que habitaban en la región montañosa de Canaán. El libro de los Números incluso describe a los israelitas como saltamontes en comparación con estos temibles seres. Para muchos académicos e investigadores, estos relatos bíblicos ofrecen una fascinante visión sobre la comprensión de gigantes en el mundo antiguo. Algunos incluso han sugerido que los Nefilim y sus semejantes pueden haber sido más que figuras mitológicas, que pueden haber sido seres de carne y hueso cuya existencia se ha perdido en la historia. Otros, por supuesto, ven a los gigantes de la Biblia como puramente simbólicos, como metáforas de las grandes y terribles fuerzas que dieron forma al mundo en el que vivieron nuestros antepasados. Pero incluso para aquellos que tienen una visión más escéptica, el poder perdurable de estas historias no puede ser negado. Durante siglos, los Nefilim y sus parientes han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Han inspirado innumerables obras de arte y literatura, desde antiguos poemas épicos hasta éxitos de taquilla de Hollywood modernos, y han servido como un recordatorio de los misterios que aún acechan en los márgenes de nuestra comprensión, los secretos que yacen enterrados en las profundidades de nuestro pasado. Gigantismo, una explicación científica para la existencia de gigantes. A medida que los relatos de los gigantes se han difundido, también ha crecido la especulación sobre sus posibles orígenes. Mientras algunos creen que las criaturas pueden ser una población relicta de una antigua subespecie humana, otros han sugerido una explicación más prosaica: el gigantismo. El gigantismo es una condición médica rara, caracterizada por una producción excesiva de hormonas del crecimiento, que lleva a un tamaño y altura anormales. Típicamente comienza en la niñez, con individuos afectados que continúan creciendo hasta la edad adulta, alcanzando a menudo alturas de 7 pies o más. Uno de los casos más famosos de gigantismo en tiempos modernos fue el de Robert Wadlow, un hombre estadounidense que medía asombrosamente 8 pies y 11.1 pulgadas de altura. Nacido en 1918, Wadlow comenzó a crecer a un ritmo extraordinario.
desde una edad temprana, alcanzando una altura de 6 pies cuando tenía solo 10 años. Para el momento de su muerte en 1940, pesaba más de 490 libras y usaba zapatos hechos a medida de tamaño 37 AA. Aunque el caso de Wadlow es ciertamente extremo, no es único. A lo largo de la historia, ha habido numerosos informes de personas con gigantismo, algunas de las cuales alcanzaron cierto grado de fama y notoriedad. En la antigua Roma, por ejemplo, se decía que el emperador Maximino el Tracio medía más de 8 pies de altura, mientras que en tiempos más recientes, personas como John Rogan y Angus MacAskill han logrado una cierta celebridad por su tamaño extraordinario. Entonces, ¿podrían algunos de los gigantes legendarios de mitos y folclore haber sido individuos con gigantismo? Es ciertamente posible. Después de todo, en una era antes de la medicina moderna, tales individuos habrían sido vistos como verdaderamente extraordinarios, su tamaño y fuerza material de leyenda. En el caso de los gigantes de las Islas Salomón, sin embargo, la evidencia es menos clara. Aunque algunas de las descripciones de las criaturas, como su altura imponente y sus huesos masivos, podrían ser consistentes con el gigantismo, otros detalles son más difíciles de explicar. El cabello rojo y los ojos brillantes reportados por algunos testigos, por ejemplo, no suelen estar asociados con la condición ni tampoco la supuesta agresión y violencia de las criaturas. Además, el gigantismo es una condición extremadamente rara que afecta solo a una pequeña fracción de la población. La idea de que una tribu o subespecie entera de gigantes haya podido existir en una cadena de islas remotas en el Pacífico Sur desafía la credulidad hasta el límite. La perspectiva de los escépticos. A pesar de la evidencia tentadora y los relatos de testigos presenciales, no todos están convencidos de que los gigantes alguna vez vagaron por la Tierra. Para los escépticos, la idea de una raza perdida de humanoides gigantescos es simplemente demasiado inverosímil para ser tomada en serio, y la evidencia presentada por los creyentes a menudo se considera, en el mejor de los casos, endeble. Una de las principales críticas dirigidas a la hipótesis de los gigantes es la falta de evidencia física concreta. Aunque ha habido informes ocasionales de huesos de gran tamaño y otros restos descubiertos en todo el mundo, estos hallazgos suelen estar mal documentados y son difíciles de verificar. En muchos casos, los supuestos huesos de gigantes han resultado ser nada más que restos de grandes animales, como mamuts o mastodontes. Incluso cuando los huesos en cuestión son indudablemente humanos, los escépticos argumentan que a menudo pueden explicarse por factores más mundanos. Por ejemplo, se sabe que algunas culturas han practicado la deformación craneal artificial, lo que puede dar la apariencia de un cráneo alargado o de forma inusual. Otras anomalías aparentes, como fémures o mandíbulas extra grandes, pueden ser simplemente el resultado de variaciones naturales dentro de una población. Otro problema importante es la falta de estandarización y rigor científico en muchos descubrimientos relacionados con gigantes. Muy a menudo, las personas que hacen estos hallazgos son arqueólogos aficionados o buscadores de tesoros con poca formación formal en el campo. Como resultado, a menudo faltan técnicas de excavación adecuadas y documentación, lo que dificulta a los expertos evaluar la validez de las afirmaciones. Esta falta de metodología científica también ha facilitado que los engañadores y estafadores exploten la fascinación del público por los gigantes. Uno de los ejemplos más famosos es el gigante de Cardiff, un hombre petrificado de 3 metros de altura que fue desenterrado en el norte del estado de Nueva York en 1869. El descubrimiento causó sensación, con miles de personas acudiendo para ver al gigante y especular sobre sus orígenes. Sin embargo, en realidad, el gigante de Cardiff no era más que un elaborado engaño. Había sido tallado en yeso por un hombre llamado George Hall, quien lo había enterrado y luego descubierto como una broma a un predicador local que creía en la verdad literal de los gigantes bíblicos. A pesar de ser rápidamente desacreditado por expertos, la estafa resultó ser un éxito financiero masivo para Hall y sus cómplices.
La fascinación perdurable con los gigantes, teorías e impacto cultural. Desde que los humanos han caminado por la Tierra, la idea de los gigantes ha ocupado un lugar destacado en nuestra imaginación colectiva. Desde los titanes imponentes de la mitología griega hasta los colosales Jötnar de la leyenda nórdica, estos colosos nos han cautivado y aterrorizado por igual. Sus historias están entrelazadas profundamente en la trama de nuestro patrimonio cultural. Pero, ¿qué es lo que nos fascina tanto de los gigantes? ¿Por qué continúan dominando tanto en nuestros mitos, nuestro folclore y nuestra cultura popular, incluso en una era de ciencia y razón? Una teoría que ha ganado fuerza en años recientes es la idea de que los gigantes pueden haber sido más que solo un producto de la imaginación de nuestros antepasados, que pudieron haber sido seres de carne y hueso que caminaron sobre la Tierra en tiempos pasados. Algunos investigadores incluso han sugerido que estos gigantes podrían haber sido los descendientes de una civilización avanzada que fue aniquilada por algún evento catastrófico, dejando solo restos dispersos y leyendas medio recordadas. Otros han llevado esta idea aún más lejos, especulando que los gigantes de antaño podrían haber sido más que solo una antigua rama de la humanidad, que podrían haber sido el producto de una intervención extraterrestre o de la ingeniería genética. Según esta teoría, los Nefilim y sus semejantes fueron la descendencia de seres alienígenas que llegaron a la Tierra en la antigüedad, cruzándose con mujeres humanas para crear una raza de híbridos poseedores de fuerza e inteligencia de otro mundo. Por supuesto, tales teorías son altamente especulativas y no son ampliamente aceptadas por los científicos de corriente principal, pero sí tocan una profunda veta de fascinación que durante mucho tiempo ha rodeado la idea de los gigantes, una fascinación que se ha manifestado en innumerables obras de arte, literatura y cultura popular a lo largo de los siglos. Desde los relatos del rey Arturo y sus caballeros luchando contra enemigos gigantescos, hasta los éxitos de taquilla modernos que enfrentan a los humanos contra monstruos colosales, los gigantes siempre han ocupado un lugar especial en nuestro inconsciente colectivo. Representan el último otro, la encarnación de todo lo que es salvaje, indómito y más allá de nuestra comprensión. Pero los gigantes son más que solo una fuente de miedo y asombro. También cumplen una función vital en nuestras narrativas culturales, actuando como una manera de darle sentido al mundo y a nuestro lugar en él. En muchas sociedades tradicionales, por ejemplo, los gigantes eran vistos como la encarnación de fuerzas naturales. La furia de la tormenta, el poder del terremoto, la majestuosidad de las montañas. Al personificar estas fuerzas en forma de gigantes, nuestros antepasados pudieron crear un marco para entender y respetar la impresionante fuerza del mundo natural. De manera similar, las historias de gigantes que se han transmitido a través de las generaciones a menudo sirven como cuentos de advertencia, advirtiéndonos de los peligros de la arrogancia, la codicia y la búsqueda desenfrenada del poder. Desde la caída de los titanes en la mitología griega hasta la destrucción del gigante Humbaba en la epopeya de Gilgamesh, estos relatos nos recuerdan los peligros de excederse y la importancia de la humildad ante fuerzas mayores que nosotros. Hoy, mientras seguimos lidiando con los misterios de nuestro pasado y las complejidades de nuestro presente, la fascinación duradera por los gigantes no muestra señales de disminuir. En los rincones remotos del mundo, todavía se organizan expediciones para buscar evidencia de estos escurridizos seres, mientras que en los salones de la academia, los eruditos continúan examinando textos antiguos y artefactos en busca de pistas sobre su existencia. Y en el ámbito de la cultura popular, los gigantes continúan teniendo una gran presencia, desde los robots colosales del anime japonés hasta los monstruos enormes de los éxitos de taquilla de Hollywood. Ya sea como objetos de miedo, asombro o cuentos con moraleja, estos colosos todavía nos hablan de algo profundo dentro de nosotros, una fascinación primordial por lo desconocido y lo extraordinario. Quizás, al final, ese es el verdadero poder del gigante en nuestra imaginación colectiva.
Nos recuerdan la vastedad y la extrañeza del mundo que habitamos y de los increíbles misterios que aún esperan ser descubiertos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.